Teresita Quiroz Ávila es profesora investigadora del área de Historia y Cultura del Departamento de Humanidades, así como de los posgrados de Historiografía, Paisaje y Jardines, Literatura Mexicana. Desde el 2011, directora y editora de la revista Fuentes Humanísticas, con una especialización en edición por Versal en el 2012. Es licenciada en Sociología, maestra en Historiografía y doctora en Diseño por la Universidad Autónoma Metropolitana. Sus líneas de investigación son Historia Urbana, Historiografía y Paisaje. Es autora del libro La Ciudad de México, un género águila, el mapa de MTV Awards en el año 2005. Otra publicación, La Mirada Urbana, en Mariano Azuela, en 2014. Es coordinadora del libro El Espacio, Presencia y Representación, que fue publicado en 2009. Y La Imagen en la Historiografía, Representaciones Visuales y Verbales, publicado en 2011. Ha participado en diversas ponencias y reseñas, entre sus artículos más recientes publicados en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM. El mapa cuenta con una imagen y mexicanos comunes. Archivo familiar de la biblioteca, un proyecto para pensar. En la prensa ha publicado algunos artículos como Cocodrilo y Ruletero, La modernidad en Ojerosa y Pintada, El muro amarillo de Matías Gerins, Transgresiones en la unidad Adolfo López Mateos. Bueno, entre otras publicaciones. Démosle la bienvenida a la doctora Teresita Quiroz a nuestro evento. Muchas gracias, buenos días. Es un placer nuevamente estar en este espacio y con este grupo y esta red de trabajo entre historia y diseño en este hermoso recinto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el trabajo que voy a presentar es una investigación que ya tiene un antecedente desde hace varios años y que he ido avanzando en otros ámbitos. En esta ocasión hice la revisión que tiene que ver sobre el periódico El Universal Ilustrado en algunos años del periodo posrevolucionario, para ver los elementos de la promoción turística en impresos, en el caso del periódico El Universal Ilustrado, y una guía de turismo que hace Emily Edwards en el 34. Entonces, los años que nos ocupan en este trabajo se ubican en la primera etapa de la industria turística de México, la cual va de 1920 a 1940, periodo que se caracteriza por establecer las bases de la promoción y la institucionalización del sector turístico. En este trabajo, que está conformado de 3 apartados, el primero versa sobre las características de la naciente industria turística de los años 20 y 30, después una revisión de las notas sobre turismo que aparecen en el periódico semanal El Universal Ilustrado, y finalmente algunos elementos de la guía de Edwards sobre el muralismo. El gobierno postrevolucionario, a través del ambicioso plan comandado por José Vasconcelos en los años 20 y Narciso Basol en la década de los 30, desde la Secretaría de Educación Pública, logran institucionalizar una serie de acciones para conformar el proyecto educativo nacional. Su lema: pan, jabón y alfabeto. Una parte importante que da sustento al discurso de la revolución es el reconocimiento de la riqueza material del territorio, así como de la diversidad cultural de la población nativa. Resaltan las características de los grupos étnicos y populares del pueblo mexicano, que fue también capitalizado por aquellos quienes promovieron la inversión extranjera en el país. Y bueno, aquí tenemos un hermoso plano turístico de Covarrubias,
Aquí tenemos el plano con todos los elementos geográficos y las representaciones étnicas más importantes. Y bueno, este es el original del mapa que está en el Museo de Cultura de Arte Popular. En los años 20 surge esta preocupación por fortalecer la incipiente industria turística en México para mostrarlo en la nueva dimensión del país que evoluciona y reevoluciona. Por un lado, al evidenciar la identidad mexicana en el discurso y por el otro, construir las condiciones necesarias para la creación de negocios en diversos ámbitos de la economía mexicana con capital nacional y extranjero. El turismo se considera como un fenómeno social proporcionado por, cito, el desplazamiento voluntario y temporal de individuos o grupos de personas que, fundamentalmente por motivos de recreación, descanso o salud, se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro en el que no se ejerce ninguna actividad lucrativa ni remunerativa, generando múltiples interrelaciones de importancia social, económica y cultural. Para el Estado, termina la cita, para el Estado ha representado una punta de desarrollo económico, pero también una ventana para mostrar y promocionar la estabilidad social. En el periodo postrevolucionario, con los gobiernos de Obregón hasta el de Cárdenas, se sumaron importantes intelectuales y artistas, tanto nacionales como extranjeros. Quienes consideraron que el país tenía varias características por las cuales debería darse a conocer y explotar la industria del viaje y del ocio. Sucede un interesante proceso de divulgación del país, una nación la cual tenía proyectos y características que debían ser capitalizadas para su desarrollo, por lo cual era fundamental atraer a grupos especializados que conocieran e invirtieran en México, motivo que incentivó la promoción para conocer un país moderno donde los nacionales y los extranjeros conocieran las particularidades del lugar. Así tenemos algunas demostraciones artísticas donde podemos ver, por ejemplo, esta fotografía de Rosita Covarrubias mostrando lo que es lo mexicano con este atuendo de el Istmo, que eran fotografías muy características de la época de la gente de la intelectualidad. También tenemos, por ejemplo, aquí otro elemento de Chávez Morado de los años 20, donde vemos, bueno, toda una serie de elementos que tienen que ver con el desarrollo y los espacios turísticos, el hotel, las comunicaciones, la vida nocturna, el hombre elegante, ¿no? Por supuesto, los centros también de distracción. Tenemos otro trabajo de González Camarena, Los bañistas de los años 30, donde podemos ver, bueno, a lo que más tarde, en estos también años 30, Azuela denominó como el turismo criollo, o sea, la gente popular, la gente del pueblo, que tiene recursos, que vive en la ciudad y tiene recursos para hacer un turismo en las zonas de fin de semana, y en los lugares cercanos a la capital. Y una narración que a mí me gusta mucho y que algunos ya han escuchado al respecto, de Gabilondo Soler, de los años 20, que se llama Vengan Turismo. Gabilondo Soler, antes de ser el conocido Cricri, y dice: tenemos que fomentar el turismo para poder salvarnos del abismo al que nos ha empujado la crisis actual, pues ella se ha comido todo nuestro capital. Tenemos que atraer aquí a los gringos, lo mismo en aeroplanos que en fotingos, que vengan a gozar, que vengan a gastar, sus dólares los podemos guardar. Un elemento interesante en estos años 20 es la prohibición del alcohol en Estados Unidos, conocida también como la ley seca.
Fue un detonante para el desarrollo del turismo en México, principalmente en la ciudad de Tijuana, territorio de Baja California. Este antiguo rancho, conocido como Tía Juana, fue el primer oasis turístico internacional en la frontera. Este sitio se caracterizó por brindar a los visitantes, en especial a norteamericanos, y los fines de semana un espacio confortable, lujoso y libre de restricciones, con casinos bien montados donde pudieran divertirse sin las reservas que se vivían en su país. Consecuencia del movimiento moralista contra la producción y el consumo de alcohol. Aquí se crean en Tijuana los primeros servicios claramente turísticos: hotelería, agencias de viaje y organismos especializados como la Asociación de Administradores y Propietarios de Hoteles. Para el año de 1929, la ciudad casino era un importante motor económico y contaba con la instalación de prominente infraestructura de carácter urbano y turístico que dio una nueva fisonomía al lugar y un estilo de vida basado en el servicio a los visitantes temporales. Era habitada por una selecta élite y por una copiosa población de trabajadores que caracterizaron la vida cotidiana. Se fundaron fraccionamientos y una organización obrera que incluía choferes, cantineros, meseros, cocineros, camaristas, músicos, carpinteros, plomeros y pequeños poseedores. Estas condiciones fueron un detonante que propició la inversión local y norteamericana en la infraestructura de servicios y de diversión. Un personaje fundamental en el proceso de consolidación del desarrollo financiero y de infraestructura turística fue el comandante militar de zona y más tarde gobernador del estado, el general Abelardo Rodríguez, quien entre 1923 y 29 favoreció desde su posición de poder la inversión en Tijuana. Fundó el complejo turístico Compañía Mexicana de Agua Caliente, el casino más lujoso y grande, con hotel, alberca y baños termales, campo de golf, canchas de tenis, pista para aviones y zona arbolada. Este sitio más tarde se transformaría en Agua Caliente Jockey Club, con el famoso Tijuana Open. El dinámico empresario, bajo el manto protector de Elías Calles, en el periodo conocido como el Maximato, fue nombrado presidente de la República Mexicana del 32 al 34, después del atentado y renuncia de Pascual Ortiz Rubio. Este promovió la industria turística en la capital y en otras ciudades importantes durante su presidencia. Hacia el año 35, el presidente Lázaro Cárdenas, quien tenía una posición totalmente distinta ante el consumo del alcohol y los casinos, expropió el Tijuana Jockey Club, a lo que denominaba la ciudad del vicio, y la convirtió en escuela y hospital. Aunque años después, en 1950, el señor Abelardo Rodríguez pudo recuperar y ampliar su proyecto, ahora con la denominación de Club Deportivo Campestre de Tijuana AC. Los promotores de la denominada industria sin chimeneas debían ser el gobierno y la iniciativa privada. El primero al financiar la infraestructura general en carreteras, servicios públicos, estructura legal, políticas bancarias y propaganda, y los empresarios con inversión en desarrollos específicos como hoteles, balnearios y casinos. En este sentido, creo que esa lámina no venía. En este sentido, la legislación y las dependencias responsables de la organización fueron cambiando y particularizando las funciones y las características de los personajes involucrados en el sector. Durante esta etapa 2040, las instituciones pasaron por diferentes estatus y dependencias de adscripción. Primero fue la Secretaría de Migración la encargada de supervisar el estatus de los extranjeros que llegaban al país. Después, la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Mixta Pro Turismo, tenía como función realizar estudios para impulsar el crecimiento y la estancia de los visitantes. Después se creó la Comisión Nacional de Turismo, que debía estimular y vincular las comisiones estatales.
En 1933 corresponde a la Secretaría de Economía con el Departamento de Turismo dar preeminencia al desarrollo del sector como un claro puntal de la economía nacional y continuar el trabajo de la comisión, del comité y del patronato Proturismo. A mediados de la década de los 30 es la Secretaría de Gobernación que enmarca el ramo a través de la Dirección General de Población con la ley respectiva, a partir de la cual se creó el Departamento de Turismo, el cual zonifica el país por regiones turísticas para implementar las acciones del Consejo Nacional de carácter tripartita. Algunos datos interesantes que muestran la dinámica del turismo. Por ejemplo, en 1934 entraron al país 40,000 turistas. En el 37, el Departamento de Turismo tiene que implementar un sistema de regulación con los guías de turistas y de las agencias de viaje para tener un control sobre las funciones que realizaban. En el 38 se da un movimiento de organizaciones que fomentan la actividad de viaje tanto para los nacionales como para los extranjeros, como el caso del Club de Viajes Pemex, que lanza una campaña entre los trabajadores de la institución para realizar paseos por el país. Revisemos someramente las legislaciones que integraron a los sujetos turísticos por su atribución migratoria. Para 1926, la ley migratoria determina 3 calidades migratorias: inmigrante, emigrante y turista. En 1930, la ley de migración modifica la tipología y se amplía en asilados políticos, inmigrantes, no inmigrantes o turistas. En el año del 36 el año 1936 vio surgir la Ley General de Población, una multiplicidad de sujetos migratorios: turista, visitante local, visitante, transmigrante, inmigrante e inmigrado. En términos generales, todas las calidades migratorias permanentes deben radicar en el país, aportar al crecimiento económico nacional y procurar la asimilabilidad a la raza y a la cultura. Contar los turistas y todas las categorías de inmigrantes con buena salud, así como con buena conducta y un modo honesto de vida. A su vez, la ley del 36 restringía la estancia en el país de quienes tuvieran vicios punibles, se dedicaran a la prostitución o al lenocinio, promovieran el anarquismo, declararan mentiras y atentaran contra los funcionarios y el orden establecido. Por su parte, el turismo o no inmigrante, ya desde la ley del 26 es considerado como el extranjero que visita el país con el objeto de distraerse para conocer las características culturales de México. No debe exceder su permanencia a más de 6 meses. Sus obligaciones son no aprovecharse de las facilidades que brinda el gobierno en su ejercicio de visitante, no hacer negocios ni trabajar, no tomar películas ni fotografías que causen desprestigio al país, no participar en actividades de orden político, contar con el dinero suficiente para realizar los gastos de manutención y recreación durante su estancia en el país y no cumplir con estos preceptos se les sancionará administrativa, penal o hasta con la deportación. Seguramente no pasaba nada de esto, que no tenían no tenían que prohibir nada de esto porque nada de esto pasaba, ¿verdad? Vayamos al asunto de las referencias de El Universal Ilustrado. Entre 1920 a 1940, el suplemento semanal El Universal Ilustrado presenta en sus páginas al menos un artículo o nota que tenía como objeto la promoción de los lugares distintivos e importantes del país. Cabe señalar que este suplemento se entrega a quienes eran suscriptores o adquirían el periódico el día domingo. Un plus con información exclusiva. El diario tenía interés en remarcar diversos aspectos promocionales sobre el turismo. La información referente al sector se divide
o después de analizarla, la podemos dividir en 4 bloques: ilustraciones, ciudades de provincia, lugares en la capital y reflexiones sobre la problemática del sector. Vayamos a la descripción de alguna de estas ilustraciones. Las ilustraciones a color son firmadas, por ejemplo, por el señor Audi Freud, un hombre que refiere raíces extranjeras. Este muestra vistas contrastantes de la Alameda y un paisaje provinciano. Dichas imágenes reflejan la mirada idealizada que se vende al turista y, en comparación, los espacios de su cotidianidad, grises, sucios e impregnados de pobreza. El dibujante caricaturiza las condiciones reales del país, señalando aquello que se dice sobre México contra lo que realmente ve y fotografía el turista. Audi Freud manifiesta una postura crítica contra los lemas y las instituciones que promueven al sector, y hace una crítica seria a la Junta Pro Turismo y el impulso que se debe dar a esta empresa. Además, hace el señalamiento particular de que realiza no están. Además, hace el señalamiento particular en las notas escritas, con un tono irónico. Los cuestionamientos que realiza no están ocultos. Se burla, indicando que en su opinión, sobre algún detallito con el cual no está de acuerdo, sin omitir su postura mordaz, y afirma: una visión del satírico señor Audi Freud. Otra, una pequeña objeción del escéptico señor Audi Freud. El segundo grupo de análisis que trae el periódico El Universal Ilustrado es la referencia a las ciudades de provincia como lugares pintorescos que le rodean, la arquitectura y las fiestas religiosas características de dichas localidades, y realizan reportajes por ciudad y se mencionan las localidades de Cuernavaca, Amecameca, Tehuacán, Morelia, Puebla, Querétaro, Guanajuato, Tlaxcala, Pátzcuaro, Taxco, Oaxaca, Mérida, Campeche, Monterrey, la zona del Bajío y los estados de Chiapas, Veracruz y Nayarit. Por ejemplo, en el año de 1920 encontramos un artículo titulado Puebla, la ciudad de las 300 catedrales. El tercer bloque de estas referencias turísticas en el Universal Ilustrado se refieren a la capital mexicana en los siguientes aspectos: nuevas colonias, lugares y barrios tanto históricos como tradicionales, actividades para la vida nocturna y el ocio dominical. Se mencionan sitios como San Ángel Inn, Guadalupe Inn, las colonias Verónica, Roma, Santa María la Ribera, Lomas de Chapultepec y Juárez. Las calles del centro histórico, los barrios de Tepito, porque seguirán siendo una zona exótica de la vida popular para los turistas, Peralvillo y el Paseo de la Alameda. Un ejemplo es un texto titulado en 1928 La colonia Guadalupe Inn, el Hollywood en México. El cuarto bloque de trabajos en el Universal Ilustrado versa sobre una serie de reflexiones acerca de la problemática del sector. Pocas notas, pero que dan la pauta para ubicar algunas preocupaciones y avances en el desarrollo de esta empresa nacional. En el siguiente, a continuación, a manera de síntesis, se presentan los temas particulares que tenían como objetivo analizar la problemática y no únicamente publicitar sitios específicos. El contenido de los textos corresponde simplemente a 4 notas que salen entre el 28 y el 35 y permiten hacer una revisión de 11 años y contrastar los adelantos o frenos del proyecto turístico. La nota de 1928 habla sobre la preocupación por definir qué es el turismo y se titula Lo que significa el turismo en México, la verdad exacta acerca de las cosas en México, escrita por el gerente del Hotel Mancera. En 1932, el tema
que viene a colación es la difusión para toda la población del turismo. Muy acorde con este elemento que les mencionaba, que desde la gráfica y el trabajo de Azuela se promueve también la participación de la sociedad asalariada en los aspectos de turismo, y se denomina Páginas en contra del turismo. Cito una pequeña nota. Queremos hacer a nuestros lectores que esta página debe ser leída por todos, ya que no es simplemente un documento para los turistas extranjeros, sino una íntima y vibrante visión sobre el país. En 1934, el tema salta a el fomento del turismo sobre las ciudades de provincia. Y está dos textos que se denominan, su título es Monterrey, ideal para el turismo. Y la otra, Puebla y el turismo. En 1935, la temática es el panorama turístico. Y la nota se denomina Del México Contemporáneo, Panorama Turístico, serie de 4 reportajes. Y bueno, luego hay una serie de reflexiones que creo que son de las más importantes, con las que arranca este gerente del Hotel Mancera, sobre la importancia de la participación del gobierno en el quehacer de la industria hotelera para ofrecer comodidades y confort con el secreto para el desarrollo del turismo. Y hay que estimular el trabajo de los propietarios de la hotelería para tener espacios modernos y que los empresarios inviertan en este negocio. Dos agentes centrales a lo largo de estos 4 artículos son insistentes: el gobierno, la participación del gobierno y de los empresarios. ¿Qué deben de hacer? Brindar seguridad al paciente. Número 1. La elaboración de guías para los puntos de interés. 3. Hacer itinerarios con horarios para los turistas y programar a través de las juntas pro turismo, evitar los abusos para el viajero, tanto de las autoridades de migración y aduanas como de los prestadores de servicio, maleteros, taxistas, comercios, hoteles y los que atienden los sitios de visitas. Aquí tenemos otra imagen de Orozco de los años 20 que nos está remitiendo a 2 tipos diferentes de personajes. La obra se llama Turistas. ¿Quiénes son los turistas? ¿Quiénes están conociendo al otro? ¿Quiénes se enfrentan a la diversidad? ¿Quiénes están haciendo ejercicio del territorio? Y tenemos 2 grupos de personajes que se observan mutuamente en estos procesos de la posrevolución. Dentro de este trabajo también en contraste y la importancia que está insistiendo el sector empresarial y los críticos como el gerente del hotel, está el trabajo de la creación y la importancia de las guías turísticas para los extranjeros. Aquí, bueno, yo es cuando enlazo el trabajo de Emily Edwards, quien es un personaje que he trabajado en otras de sus fuentes. Emily Edwards es una tejana que nace en 1888, muere en el 86, casi un siglo, y es pintora, activista social en Estados Unidos, es una maestra voluntaria de la Hull House. La Hull House es un centro cultural para inmigrantes en Chicago y es el centro también de acción
política y social de la Escuela de Chicago. Tiene la Escuela de Chicago dos ámbitos: el ámbito del desarrollo de la teoría y el ámbito de la acción de servicio a los grupos populares, principalmente los inmigrantes. Esta Hull House tiene zonas de casas de renta para los inmigrantes, les enseñan español, les enseñan inglés, les ayudan a perfeccionar o a introducir sus artesanías con algunas modificaciones para la población norteamericana. Tienen zonas de guarderías para las trabajadoras inmigrantes. Y bueno, la fundadora de la Hull House es Jane Addams, que es la primera mujer que recibe el premio de la Paz. Y en esta escuela, en este centro, trabaja Emily Edwards como maestra voluntaria desde su ámbito, que es el ámbito de la pintura social. En el 24, Emily Edwards, originaria de San Antonio, Texas, también hace todo un trabajo y funda con otras compañeras la San Antonio Conservation Society, que pretende conservar la ciudad de San Antonio, Texas, y sus ámbitos históricos y culturales, y entre muchas de las cuestiones que hace son visitas. Cobra por las visitas para mostrar los puntos que tanto los visitantes extranjeros como los habitantes de San Antonio tienen que considerar como los elementos de identidad. Ella está preocupada y dice: la ciudad, con sus hitos urbanos, con su paisaje urbano, es lo que da identidad a los ciudadanos en términos históricos y en términos territoriales. Esta mujer, a través de la Hull House también establece fuertes vínculos con los artistas mexicanos postrevolucionarios, y es a través de la Hull House que Emily Edwards llega a México y empieza a hacer una serie de obras y una serie de trabajos fundamentalmente promocionales de la Revolución Mexicana en su ámbito artístico. Tiene una obra acotada pero interesante que trabaja desde el 25 hasta el 86 y que versa sobre pintura. Tiene sobre San Antonio, Texas, 3 libros y un mapa hecho en los años 20, que la doctora Consentino en la Universidad de Texas ha trabajado mucho, elaborando elementos contemporáneos de los años 20 y elementos históricos que había un mapa turístico de San Antonio, y sobre México hace un mapa, la guía turística y un libro. Bueno, este mapa que yo he trabajado y que varios ya conocen, en el 32, ella llega en los años 30, principios de los 30, hace un folleto que no he podido localizar sobre el momento en que Diego Rivera está pintando o bocetando los murales en el Palacio de Cortés en Cuernavaca, y hace un folleto. Después hace este mapa que es un guerrero águila, es la Ciudad de México en los años 30, y entonces tenemos aquí los elementos básicos de la conformación del guerrero águila, el casco, el chimali, la lanza que llega hasta los panteones con punta de obsidiana, y toda una serie de elementos prehispánicos, de escudos españoles, que el individuo guerrero águila ciudad está parado sobre el pedregal, y tiene, bueno, una serie de elementos que nos refieren esta visión de Emily Edwards, una visión simbólica sobre la Ciudad de México y las características de identidad histórica.
Otro de sus trabajos es el libro que publica en el 66, donde hace toda una revisión sobre la historia del muralismo en México, desde la prehistoria hasta los años 60. Bueno, aquí regresamos al mapa de Emily Edwards, porque este es el chimali o el escudo que ella marca en el Guerrero Águila, y la zona y el centro del escudo está protegiendo el Zócalo de la Ciudad de México, y podemos ver nosotros los detalles con los que son dibujados la catedral, el palacio, las diferentes áreas verdes, ¿no? Por ejemplo, aquí Santiago Tlatelolco, ¿no? Las marchantas y el mercado de Tlatelolco, la Alameda, un hombre aquí descansando y leyendo el periódico. Entonces, su trabajo artístico es tremendamente detallado, pero es una referencia simbólica. Ahora, ¿por qué marco esta zona? Porque es la zona que ella en el 34 va a retomar para su guía turística. La guía turística del 34, que bueno, volvemos aquí a revisar esta cancioncita de Gavilando Soler. Y algo interesante, en el 63, Virginia y Jane Plant editan, editan una guía de los murales modernos en México. 3,000 ejemplares, 164 páginas, 2 mapas. En el 63. Sin embargo, la guía de Emily Edwards es de 1934. Ella en su libro del 66 sí hace referencia a la guía de este matrimonio del 66, del 63, pero ellos nunca hacen referencia a la guía de Emily Edwards del 34, y ahorita justamente lo que estoy trabajando es un contraste entre lo que un texto y el otro publican, y son tremendamente similares. Por supuesto que la guía de este matrimonio Plen es mucho más amplia, la guía de Edwards es de 41 páginas. ¿Cómo está formada la guía? 41 páginas en papel periódico, 2 tintas, tiene una portada muy sencilla y es de un tamaño de 1/4 de carta. O sea, realmente una guía turística que puede uno llevar en la mano para conocer los lugares. Está conformado por un mapa de los murales del centro. Tiene un desplegable justo de esta marca en el corazón del centro histórico que yo pinté en amarillo. Ahí está haciendo la referencia de su guía turística. No únicamente, la guía tiene fichas descriptivas de los murales, pero no hay ninguna ilustración. Es un texto impreso y un mapa. ¿Qué nos está proponiendo? Ir a ver los murales, no revisarlos visualmente en la guía, sino tomar la guía y llevarnos a los murales. También tiene una lista de murales de todo el Distrito Federal, una lista de murales en otras partes de México, murales en Estados Unidos y en otras partes del mundo, y la lista alfabética de los muralistas mexicanos. No solo los famosos, sino también estos que se conocen como los alumnos, ¿no? Y que luego continuaron con... Ella habla en su introducción, que ahora nos puede parecer un panfleto, pero ella habla sobre esta corriente muralista y dice, ¿qué son los murales? El muralismo es muralistas, pintores y sus pinturas, con las temáticas innovadoras que retratan el espíritu del pueblo mexicano y su historia. Es el resultado de un movimiento de artistas que surge de la Guerra de Revolución y son patrocinados por el gobierno. Pintan en paredes y edificios públicos con total independencia en sus temáticas.
Lo más importante para ella de su guía es que están en el corazón de un guerrero águila, la Ciudad de México. Nosotros estos elementos los podemos encontrar muy conocidos, es un discurso histórico del Estado, pero en este momento hay varios murales que se están pintando y ella retoma todo ese discurso y lo promueve a través de su guía. La guía no tiene cuántos ejemplares se editaron, pero está escrita en inglés, 41 páginas, lo cual nos está refiriendo a quién va dirigido este material. Va dirigido a gente que sabe leer y escribir en lengua inglesa y está promoviendo fundamentalmente lo que ahora se denomina como un turismo cultural, ¿no? Contemporáneo del arte mexicano. Y está promoviendo, por supuesto, las pinturas, el movimiento artístico. No implica una demanda que están haciendo los empresarios y que revisamos a través del periódico El Universal Ilustrado. No implica hoteles, ni tarifas, ni transportes, ni restaurantes, que es un elemento importante para la industria hotelera. Está totalmente enmarcada en lo que es una guía de lugares para conocerse. Está fomentando los recorridos e itinerarios en la Ciudad de México y, si uno quiere, en el Distrito Federal, en México o en el extranjero. Y nos pone un orden porque, como buena guía turística, está numerado. Del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, y entonces va marcando 12 murales para conocer en el centro histórico. Y la guía como tal, yo digo que nos genera un efecto de territorio tipo matrushka, porque nos lleva del centro al Distrito Federal, al país, al extranjero, lo cual nos denomina que el movimiento muralista es un movimiento que tiene redes desde el corazón de él, que ella denomina el guerrero águila, hasta otros países en México. Nos muestra, como toda guía y folleto turístico, una independencia conducida. Cualquier personaje puede tomar la guía y llevar el papel, ¿no?, que te va mostrando de qué calle a qué calle, cómo se llaman las calles, a qué edificio recurres, y nos muestra que la ciudad es un conjunto de murales. Y nos da la catalogación de estos murales. Desde el elemento objeto, o sea, ¿qué es lo que estamos viendo en tal o cual mural? ¿Qué discurso histórico, cultural, tradicional nos está mostrando de México? Nos da elementos del adentro de la Ciudad de México y del afuera de la ciudad, o sea, el Distrito Federal. Nos da elementos in situ, o sea, el mural en el conjunto arquitectónico y en el conjunto paisajístico. Una guía también nos da elementos de virtualidad, y esta guía nos da elementos de virtualidad porque no estamos viendo en la guía la imagen, sino que nos está generando el asunto de la experiencia virtual al espacio donde están las pinturas y el viaje de un punto a otro para hacer el recorrido. Este es el mapa del folleto. A mí me parece que es un trabajo muy lindo. Recuperamos los mismos tipos de elementos que ella trabaja en su gráfica del mapa del guerrero águila, o sea, está dibujado en el original por ella, y nos marca en rojo. Son los únicos elementos que vienen en rojo en el documento. Todo el documento está en una sola tinta. Es papel Pulp Fiction, papeles de periódico, papel Revolución, podríamos
decir, y nos delimita el centro histórico y de qué lugar a qué lugar tenemos que ir. El 4, el 7, el 6, el 10, el 12, y la instrucción es: camina. Camina por la ciudad de los murales. Esa es la única indicación, y siendo un artista sabe perfectamente, y aquí todos los diseñadores y analistas del arte, que son mucho más especialistas en este asunto que yo, pocos recursos para imprimir este documento y solo una tinta en rojo en el mapa, resaltando los lugares, la circulación numérica y la instrucción: camina, camina por la ciudad de los murales con esta guía. Algunos elementos que se estarán retomando próximamente para hacer el análisis teórico de este documento guía pueden ser los trabajos de Carl Vogel. El espacio, leemos el tiempo, donde habla sobre el texto como paisaje cultural, volver a la fuente documental para hablar del territorio y cartografiar las provincias culturales. También el trabajo de Clifford Geertz sobre la descripción densa tanto del documento como de los discursos que está manejando Emily Edwards en este tipo de guías turísticas. Clifford Geertz también habla sobre los itinerarios para viajeros en relación a los otros, como hay una otredad en el desplazamiento del viaje. El trabajo de los no lugares, ¿no? El estar de paso, cuál es la experiencia de estar de paso, y las prácticas del espacio, uno que está mucho más complicado, pero que me motiva a hacer esta revisión desde la epistemología histórica. Aquí la maestra Norma nos ha sugerido estas lecturas y hacer la lectura del documento en tanto el trabajo de Bruno Latour, el objeto moderno. ¿Este objeto es moderno o no moderno? Cuando ella está hablando de los murales como un documento de un discurso de modernidad artística. Entonces, ¿será moderno? ¿Será tradicional? Una serie de reflexiones que hay que ir analizando en esto. Aquí, por supuesto, no, ¿para qué les pongo si lo podemos ir a ver al rato, no? Pero es el centro mismo, el adentro de la guía, el mural de Palacio Nacional, con los elementos históricos y elementos de afuera, por ejemplo, toda la lucha, y está en una escuela primaria en Azcapotzalco y es de Ramón Alba Guadarrama. No, estas imágenes no están dentro de la guía, simplemente están expresadas, citadas. Otro elemento que nos presenta es los murales del Abelardo Rodríguez, que era el más grande y mejor acondicionado de toda América Latina, y que bueno, siguen aquí estos murales del Teatro del Pueblo, y bueno, esto que a mí me encanta, ¿no? Porque ve uno los murales y a la señora despachando, que es finalmente la que tiene el cuidado inmediato de su mural, y unos profesores de la UAM Azcapotzalco estuvieron haciendo unos trabajos de rescate y preservación de estas pinturas y estos discursos. Bueno, simplemente para concluir algunos elementos. La promoción turística de la posrevolución tiene que ser revisada en tanto su legislación, la creación de infraestructura, recibir a los inversionistas y el desarrollo de la empresa como tal. Va dirigida a un público exclusivo con poder adquisitivo, ya sean extranjeros, empresarios, inversionistas o el poder adquisitivo de los trabajadores urbanos.
Los documentos impresos donde podemos nosotros ubicar esta reflexión es a los suscriptores del periódico Universal y a los que lo compran el día domingo, a través de estas notas que nos hablan sobre las ciudades, la arquitectura antigua y moderna y los paisajes. A los extranjeros, documentos de extranjeros para extranjeros, como el caso del trabajo de Emily Edwards, aunque su perfil era radical, pero y estas guías de muralismo. El turismo criollo de las clases asalariadas y estos documentos que tratan de exaltar las bellezas, la historia y la postura de servicio del turista, la postura de servicio de los nacionales ante el turista, siendo una empresa de élite para nacionales y a nivel internacional. Por supuesto que esto es un avance de un proceso de investigación y que me interesaría recibir sus comentarios para buscar como puntos de reflexión para avanzar y continuar.